Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde en la escuela dominical de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Y esta tarde vamos a continuar en el libro de Jueces. Estamos en Jueces capítulo... el tema es el declive espiritual de Israel. En realidad la historia de hoy, el tema de hoy es muy trágico. El declive espiritual de Israel, o sea, cuando Israel pegó fondo, y hicieron cosas realmente terribles. El texto es en Jueces capítulo 17 hasta el capítulo 21. El enfoque va a ser en Jueces 17, 18 y 19. El versículo clave es Jueces 17, 6. La aplicación es que el estudiante reconocerá que vivir bajo la sabiduría humana solo nos guía a la destrucción, mientras que obedecer la verdad de la palabra le agrada a Dios y traerá satisfacción al estudiante. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Puestos de pie, vamos a leer juntos los primeros 11 versículos. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 11. ¿Qué les parece si lo leemos al unísono? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos estuvieron en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Entonces, el tema de hoy es el declive espiritual de Israel. El texto se encuentra en Jueces capítulo 17 al 21. El enfoque está en algunas partes del capítulo 17 y 18 y 19. Y el versículo clave, vamos a decirlo juntos, búsquenlo ahí en sus Biblias, en Jueces capítulo 17, que es una de las porciones que vamos a estar usando en esta tarde. Entonces avíseme cuando lo tienen, Jueces 17, 6, juntos. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra vez, comenzando con la cita. Jueces 17, 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La aplicación es que el estudiante reconocerá que vivir bajo la sabiduría humana solo nos guía a la destrucción, mientras que obedecer la verdad de la palabra le agrada a Dios y traerá satisfacción al estudiante. Bueno, hemos estado estudiando en el libro de los jueces y hemos visto cómo en el periodo de los jueces subían y bajaban. De hecho, cuando murió Josué, entonces ellos quedaron bien, espiritualmente hablando, quedaron bien hasta que Josué murió y hasta que murieron las personas que estuvieron con Josué.
Pero una vez que ellos murieron, entonces vino en decadencia y comenzaron a adorar a los ídolos. Dios entonces les mandaba castigo, permitía que los pueblos alrededor vinieran y los castigaran y los sometieran. Y entonces ellos lloraban, le pedían a Dios perdón y se arrepentían. Dios le mandaba un juez. Entonces ese juez venía y los libraba de la opresión, y durante la vida de ese juez ellos estaban bien espiritualmente. Moría el juez y volvían a caer. Y esto se repitió durante 22 ocasiones. Y vamos a ver entonces hoy acerca de lo que es tocar piso. ¿Qué sucede cuando las personas realmente no se arrepienten? ¿Qué sucede? ¿A qué extremo pueden llegar? Vamos a Jueces capítulo 17. En Jueces capítulo 17 vamos a comenzar con la idolatría de un hombre llamado Micaía. Un hombre llamado Micaía. Entonces vamos a leer este pasaje aquí en Jueces 17, los primeros 6 versículos. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. En otras palabras, él le robó a su mamá. Ella había implorado, ella había inclusive había maldito, y quien lo había cogido era su hijo Micaía. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Entonces lo había maldito, pero ahora lo bendijo cuando él le dio cuentas. Ahora, él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Ahora escuchen: he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Ver lo que están haciendo. Entonces él le había robado el dinero a su mamá. Su mamá entonces ahora lo recoge de él, pero le dice: no, pero es que yo lo había dedicado a Jehová para hacer una imagen de talla y una de fundición. O sea, está hablando de 2 imágenes. Está hablando de una imagen de talla, o sea que se hacía a martillo, y una imagen de fundición, o sea, se derretía y se metía en un molde. Ahora pues te lo devuelvo. Lo importante que veamos aquí es que está diciendo: he dedicado el dinero a Jehová. Ahora, esto lo vemos a menudo en el libro de los Jueces y también en algunas otras ocasiones, donde ellos dicen que están adorando a Jehová, pero al mismo tiempo están adorando a otros dioses. Y ellos dicen, entonces, inclusive hay una ocasión, no recuerdo ahorita dónde, donde dice: mañana hay ofrenda a Jehová, mañana hay sacrificio a Jehová. Entonces se levantan, madrugan, pero ofrecen sacrificio a otros dioses. Y ellos dicen que es a Jehová. Entonces hay una confusión. Esta confusión la encontramos también hoy. Hay muchas personas hoy que creen que están sirviendo a Dios, pero en realidad no. De hecho, por ejemplo, la santería. Bueno, santería no tanto, que ellos creen que saben que es brujería, pero por ejemplo el espiritismo. El espiritismo, ellos creen que están sirviendo a Dios, creen que están adorando a Dios. De hecho, hay algunas ramas de espiritismo que usan la Biblia. Y eso yo lo encontré hace muchos años cuando me llamaron a ayudar a una persona que estaba teniendo problemas en cuanto a eso. Y ellos habían llamado a los espiritistas, y me extrañó muchísimo. Para mí fue una lección de que ellos dijeron que habían leído ciertas porciones de la palabra de Dios, de la Biblia, en lo que ellos habían hecho. Así que hoy todavía hay muchas cosas que la gente cree que están haciéndolo para Dios. De hecho, hay muchas iglesias allá afuera donde creen que están alabando a Dios, creen que están adorando a Dios, pero no lo están haciendo a la manera de Dios. Y entonces la gran pregunta es: ¿Dios está recibiendo esa
alabanza. Dios está recibiendo esa adoración. Lo están haciendo en el nombre de Dios. Te están diciendo que están alabando a Dios, pero en realidad no es así. De hecho, hay muchas cosas, inclusive hasta milagros que se están haciendo allá afuera hoy. En eso hay que tener cuidado, porque yo sí creo que Dios hace milagros. Lo que no creo es que hay obradores de milagros, o sea, que alguien tenga el don. Eso no lo creo. Pero Dios sí hace milagros, y todos hemos experimentado, ¿no es cierto?, la mano de Dios en una forma milagrosa, y lo podemos ver. Pero el don de milagros, y eso ya pasó. Sin embargo, hay personas que andan allá afuera y que están haciendo cosas y que le atribuyen a Dios, otros le atribuyen a los santos o a otras personas, y entonces y ellos dicen que realmente ocurrieron estos milagros y que están alabando a Dios y que están dándole gracias a Dios por estas cosas. Sigamos leyendo, versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición. Entonces él le devolvió el dinero a su mamá. Su mamá entonces cumplió su promesa, que iba a hacer una imagen, dos imágenes, una imagen de fundición y una imagen de talla. De talla es a martillo, de fundición es que se derrite el metal y se pone en un molde. Y que iba a ser en nombre de su hijo, que había devuelto el dinero, pero que era supuestamente para Jehová. Ahora, ellos se lo dio al fundidor. Él hizo las dos imágenes, una imagen de talla y una imagen de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. O sea, no fue puesta en la casa de la mamá, sino que fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, y él hizo efod y tefarines. O sea, estamos hablando de cosas de la adoración de Dios. El efod era una parte de la vestimenta del sumo sacerdote. De hecho, estaba prohibido que ellos hicieran estas cosas, solamente el sumo sacerdote. Pero él hizo efod y terafines, que eran cosas de la vestimenta sacerdotal, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. O sea, ¿quiénes eran los sacerdotes? Tenían que ser de la tribu de Leví, ¿verdad? Tenían que ser de la tribu de Leví. Pero él entonces cogió uno de sus hijos y lo consagró, evidentemente lo ungió con aceite, lo consagró para que fuera su sacerdote. O sea, ¿qué entienden ustedes que fuera su sacerdote? ¿O sacerdote de quién? Ustedes entienden igual que yo que es sacerdote para Micaía. Entonces, para que fuera su sacerdote, o sea, para que sirviera de sacerdote a Micaía, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo que él está diciendo. Ahora dice entonces el versículo 6, y este es el versículo de memoria, digámoslo todos juntos. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy bien, entonces, el periodo de los jueces, no había rey, sino, ¿quién era el rey? Dios era el rey. Entonces, en ese periodo, el rey era Dios. Entonces, cuando dice que no había rey en Israel, se refiere a un rey que pusiera orden, un rey que mantuviera las cosas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos ahora al versículo 12, aquí en Jueces capítulo 17, versículo 12. El caso aquí es que llegó un levita. En estos versículos intermedios, ustedes pueden estudiarlo después. Llegó un levita y él le preguntó al levita, ¿para dónde vas? Dice, no, de ahí yo aquí vengo a ver dónde paro. A ver, dónde me establezco, dónde paro, aquí estoy. Entonces Micaía le dijo, bueno, entonces, ¿qué te parece si yo te pago un salario y te doy donde vivir, te doy de comer, te pago un salario y tú entonces vas a ser mi sacerdote? Es mejor un sacerdote levita que un sacerdote que yo escogí de uno de mis hijos. Entonces,
él le dijo que sí. Micaía consagró entonces al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Ahora, quiero que tomemos nota de que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Y la Biblia dice que este señor era levita, no dice que era sacerdote, sino que era levita, pero Micaía lo consagró como sacerdote. Estaba un poco más cerca. Vea lo que dice el versículo 13. Dice, Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, pero él estaba en las suyas y estaba adorando a los dioses falsos. Había hecho un dios de fundición y otro dios labrado a martillo, y los tenía en el patio de su casa y los adoraba, y era su posesión, y le oraba a ellos. Pero él está hablando de Jehová. Entonces, ahora sí, ya no tengo solamente un sacerdote de mi casa, sino que ahora yo sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Vean cómo andaban de torcidos, cómo andaban de ignorantes. Ahora, no era, ¿sí, hermano? Sí, entonces no era ignorancia porque no fueran enseñados, sino que ellos sí se les estaba enseñando cuando había profeta, cuando había juez. Entonces se les enseñaba, se les instruía en la palabra de Dios. Ahora, no es que todo el mundo tenía una Biblia, no, pero sí se enseñaba. De hecho, era trabajo de los levitas enseñar la palabra del Señor. Eso era trabajo de los levitas. Ahora, vamos entonces al segundo punto de la lección de esta tarde, y vamos a ver otro caso. Este es un caso totalmente aparte, el capítulo 18. En el capítulo 18 tenemos el caso de una de las 12 tribus, la tribu de Dan. En la repartición de las tribus, cada uno tenía su tribu. Recuerden que Josué distribuyó, pero a Dan no le gustó la parte que Josué les dio. Entonces ellos se quedaron sin posesión, no porque no se les dio, sino porque no les gustó lo que se les dio. Y entonces andaban buscando a ver a dónde se iban a meter. Pero Dan era una tribu que no era muy buena, que digamos. Vamos a ver las cosas que ellos hacen aquí. Entonces ellos van a ir a meterse, o sea, si la tierra está distribuida y cada uno está donde Josué los colocó, ellos no les gusta su tierra y van a venir. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a tener que quitar la tierra a otro, ¿verdad? Van a tener que arrinconar a alguien. Y eso es precisamente lo que hacen. Entonces vemos aquí, hay 5 hombres que son enviados para reconocer la tierra. Dice, comenzando con el versículo 14, entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos. Ahora, quiero aclarar, ellos encontraron una tierra, la tierra de Lais, donde los vecinos que estaban poblando ahí estaban muy tranquilos. No se metían con nadie, pero estaban lejos de su capital, por decirlo así, y entonces estaban incomunicados, pero estaban tranquilos, ahí estaban felices de la vida, y no pensaba que alguien iba a llegar a hacerles un mal. Y estos 5 hombres, cuando van camino a Lais, entonces le dicen a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas, o sea, está hablando de Micaía, hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Vea cómo confunden. O sea, efod y terafines es de la adoración a Jehová, pero imagen de talla y de fundición es adoración pagana. Ellos entonces lo tienen confundido y todo junto. ¿No sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra
O sea, ellos estaban armados hasta los dientes y estaban a la entrada de la puerta. Ellos estaban al frente de la casa, imagínense. O sea, 600 hombres es una guarnición, es una tropa. 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados hasta los dientes, diríamos nosotros, armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta de la casa. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, o sea, por detrás, se metieron por detrás. El hombre está a la puerta atendiendo a los 600 y estos 5 entonces vienen y se meten por atrás y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? O sea, los vio. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote, o sea, al mejor postor. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote. O sea, aquí hay fama y fortuna. Se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Ahora, antes de seguir, vamos al versículo 30 en un momento. Micaía los descubrió. Y entonces se recogió a algunos hombres vecinos y se van detrás de ellos gritando, hey, ¿qué les pasa? ¿Por qué se llevan mis imágenes? ¿Por qué se llevan mis tesoros? ¿Y por qué se llevan a mi sacerdote? Ahora recuerden que son unos vecinos versus 600 hombres armados hasta los dientes. Son de los mismos israelitas, pero vean qué desorden. Entonces los hombres se devuelven y le dicen, usted mejor calladito, más bonito, mejor váyase para su casa tranquilito, porque si algunos de los que están un poco más adelante de la tropa, que son malamanzados, los escuchan a ustedes gritando y retando y preguntando que qué estamos haciendo, es capaz que vienen y les hacen daño. Así que mejor tranquilito, váyanse tranquilito. Entonces Micaía regresó a su casa todo avergonzado, humillado de que le habían robado, y no solo lo habían robado, sino que lo habían amenazado, de que mejor estuviera tranquilito. Ahora, sigamos. Vamos ahora entonces al versículo 30, porque entonces la tropa de la tribu de Dan ahora vea lo que va a hacer. Los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de ¿quién? ¿Él era el nieto de quién? Moisés. De Moisés. Oigan, era el nieto de Moisés. ¿Ustedes creen que los hijos de los siervos del Señor no se pueden corromper? Aquí está un nieto de Moisés. Los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, o sea, que Jonatán era nieto de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan. Ahora, es cierto que ellos eran levitas, porque recuerda, Moisés era levita. Es cierto que y el hermano de Moisés era Aarón, que era otro levita. Entonces había que ser de la familia de Aarón, tribu de Leví, para ser sacerdotes. Pero estos no eran hijos de se me escapó de la tribu, de la familia sacerdotal, sino que eran hijos de Gersón. Pero entonces él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan con la imagen de talla y
la imagen de fundición, suponemos, aunque no lo menciona aquí, hasta el día del cautiverio de la tierra. O sea, ellos adoptaron, ya tenían, bueno, ahora sí, tenemos levitas por sacerdotes, ya ahora sí estamos bien. Entonces Micaía había dicho eso, ¿verdad? Ahora tengo un levito por sacerdote, Dios me va a bendecir, Jehová me va a bendecir. Ahora ya son los de Dan. Ahora entonces tienen a alguien de la familia de Moisés, evidentemente vamos a contar con la bendición de Dios. Es nieto de Moisés. Ellos pueden ser nuestros sacerdotes en la tribu de Dan, pero sacerdotes ¿de qué? De las imágenes, de la idolatría. Versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, porque ellos estaban lejos de Silo, estaban donde llegaron y conquistaron ese pueblito que estaban desprevenidos, y ahí se metieron y ahí se establecieron. Entonces, durante todo ese tiempo, ahora, cuando habla aquí de la casa de Dios, no está hablando del templo. El primer templo fue el templo de Salomón, y eso fue en Jerusalén. Cuando aquí habla de la casa de Dios, está hablando del tabernáculo, que había sido levantado en Silo. Recuerda que Samuel era ahí donde él estaba, con el tabernáculo. Entonces, ellos, así estuvieron levantadas entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. Eran nieto de Moisés, eran de la familia, de la tribu sacerdotal, pero no de la familia sacerdotal. Y estuvieron ahí todo el tiempo. Ok, esto no ha terminado. Estamos hablando de decadencia del pueblo de Israel. Vamos ahora al tercer punto, porque vamos a ver una situación que no están directamente ligados, aunque hay una relación, pero no están directamente. Vamos ahora a Jueces capítulo 19. Jueces capítulo 19 y el versículo 26. Aquí vemos el terrible pecado de Benjamín. El terrible pecado de Benjamín. El caso aquí es otro levita, donde él estaba yendo de una parte a otra, le cogió la noche, andaba con su concubina, o sea, era su mujer, pero no eran casados. Entonces andaba con su concubina y estaba tratando de llegar de una parte a otra parte y le cogió la noche. Entonces, finalmente, donde ya se puso el sol para no quedar en la calle, entonces se aproximó a una ciudad en la tribu de Benjamín, Galad. Ahí en Galad, y este pasaje ustedes no lo vamos a ver ahorita, pero ustedes pueden verlo, es una parte trágica, donde él llega y pide techo para pasar la noche. Pero entonces los hombres de Galad salen y quieren ellos tener relaciones sexuales con él y con ella. Cuando ustedes se encuentren, queremos conocer esa expresión, eso se refiere a relación sexual. Entonces, en el caso de los hombres, es relación sexual homosexual, hombre con hombre. Ellos querían entonces con él, el pueblo con él, porque era extranjero, y además con ella, con la concubina. Finalmente, entonces, la atacaron a ella, lo atacaron a él, abusaron de él, y la abusaron de ella toda la noche. Él finalmente entonces, un señor lo acogió en su casa. Ella quedó postrada en el umbral de la puerta de la casa, ahí murió. O sea, la abusaron tanto que la mataron. Y ahí quedó. Cuando él entonces, dice aquí, cuando ya amanecía, versículo 26, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, el que finalmente le había dado albergue, donde su señor estaba, hasta que fue de día.
Y se levantó por la mañana su señor. Estamos hablando del señor de la concubina, de la mujer. Y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Vea qué cosa más triste, donde ella estaba ahí implorando poder que alguien la salvara. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. O sea, hasta finalmente llegó a donde iba. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. O sea, una parte a cada una de las 12 tribus de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Finalmente entonces vinieron y le preguntaron a él quién fue, y él dijo: Benjamín, la tribu de Benjamín. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Galad. Entonces los hombres de las otras tribus vinieron para hacerle guerra a Benjamín y castigar a Benjamín. Y ellos llegaron entonces a frente a Galad, y entonces dijeron: entréguenos los hombres que hicieron esto. Y nosotros vamos bueno, la muerte era por lapidación, vamos a ejecutarlos a ellos y nos vamos tranquilos. Pero los de Galad dijeron no, sino que más bien salieron armados delante de ellos. Entonces hubo una guerra, finalmente terminaron destruyéndolos, y a raíz de eso, entonces las otras 11 tribus dijeron: bueno, y entonces mataron a todas las mujeres, y a los hombres y las mujeres de la ciudad. Y entonces, y parece que mujeres, no recuerdo, el asunto es que ya no quedaban mujeres en Benjamín. Y entonces las demás tribus dijeron: no vamos a darle de nuestras mujeres a Benjamín. Se quedan sin mujer. Y para no alargar la historia, finalmente terminaron entonces haciendo un enredo ahí que los invito para que ustedes lo lean, para que ellos no se quedaran sin descendencia. Y entonces ellos pudieron seguir adelante con la tribu de Benjamín. Pero estas son las cosas tan terribles. Uno dice: ¿cómo es posible que esto haya pasado en el pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que esto haya acontecido en Israel, en el pueblo de Dios? Recuerden que ellos, cuando salieron de Egipto, en el monte Sinaí recibieron la ley, la palabra de Dios, y los levitas tenían que enseñar la palabra de Dios. Bajo Josué entraron y conquistaron la tierra, y ahora se habían corrompido a este extremo, se habían apartado de Dios a tal extremo de que llegaran así. Y uno piensa tal vez: ¿cómo es posible que llegaran hasta ahí? Bueno, a veces uno piensa, personas tal vez que fueron criadas en el Evangelio, ¿cómo es posible? No vamos a entrar en detalles, pero andan en cosas malas. ¿Cómo es posible? Fueron criados en el Evangelio, de niños ellos conocieron al Señor, o por lo menos escucharon del Señor. Evidentemente no tomaron una decisión. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que lleguen hasta aquí? Bueno, pasó con Israel y sigue pasando hoy. ¿Por qué? Porque la maldad del corazón es mucha. Y la persona que no conoce a Cristo como Salvador personal puede llegar hasta estos extremos, aún los que conocen la palabra. Es por eso que es tan importante que nosotros estemos constantemente enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque cuando suceden cosas muchas veces en las iglesias, entonces nuestra familia no quiere volver a la iglesia. Están apartados y no quieren nada. Y poco a poco entonces el diablo puede irlos tentando y pueden terminar mal, apartados del Señor. Es por eso que es tan delicado y necesitamos nosotros estar
constantemente, pidiéndole al Señor, rogando por nuestros hijos, enseñando la palabra de Dios. Qué importante que es enseñarle a los hijos pequeños la palabra del Señor. Desde el vientre orar por ellos, enseñarles la palabra de Dios, llevarlos a la escuela dominical. En la escuela dominical también en muchas iglesias lo que hacen es entretenerlos. No les enseñan realmente, no aprovechan ese poco tiempo que tienen con los niños en la escuela dominical para enseñarles la palabra de Dios. Qué importante que es que nosotros aprendamos de estas lecciones, de estas tragedias que encontramos. La palabra de Dios dice en el pasaje que leímos en 1 Corintios capítulo 10 que todas estas cosas acontecieron para nuestro ejemplo. Que nosotros veamos lo que les sucedió a ellos, para que nosotros no caigamos en lo que a ellos les pasó. Ya para terminar, quiero que repitamos ¿dónde estamos aquí? El versículo de memoria, estoy buscando, creí que lo tenía aquí. Ok, Jueces 17, 6. Ok, con eso vamos a terminar. Entonces, puestos de pie, vamos a decirlo todos juntos. Jueces 17, 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía.